Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 7. Una de las creencias fundamentales de nosotros es de que creemos en la segunda venida de Cristo. Y es por eso que nosotros mantenemos viva esa esperanza, sabiendo que Cristo volverá. Pero sabes, muchos han perdido esa bendita esperanza. Esa bendita esperanza que ellos creyeron cuando llegaron a la iglesia, cuando le entregaron su vida a Cristo. Desafortunadamente, les faltó paciencia para saber esperar. Muchos se fueron y no volvieron. Algunos están afuera, pero tenemos esa bendita esperanza de que volverán. Es por eso que en esta semana, en esta lección, queremos que tú estudies, te esfuerces y creas esa esperanza. Porque eso es importante. Sabes que Cristo prometió que volvería y Él volverá. Vamos a orar. Señor, gracias porque sabemos que nos escucha. Gracias por este día. Gracias por su amor y por su misericordia. Gracias porque nos da una nueva oportunidad. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Y que al estudiar nuestra lección usted nos pueda dar sabiduría y que podamos entender el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en Isaías 25:9. Y en ese día se dirá: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos de su salvación. Maravilloso, ¿no? Sabe que algunos ya llevan 20, 30, 40, 50 años, 60 años en la iglesia. Y aún creen, aún tienen esa esperanza. Nuestros padres quizás murieron con esa bendita esperanza. Los discípulos tenían esa bendita esperanza. Es por eso que la segunda venida de Jesús es uno de los temas centrales de las Escrituras. Es un hilo de oro que recorre las páginas sagradas de la Biblia. Un erudito ha calculado que hay 1847 referencias de la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento. En los 260 capítulos del Nuevo Testamento hay más de 300 referencias al regreso de Cristo. Uno de cada 25 versículos lo menciona. Sabes que después de la Reforma naufragara en Europa y se viera obstaculizada por diversas luchas, el protestantismo echó raíces en el Nuevo Mundo. En Estados Unidos muchos recogieron el manto de la verdad, incluyendo la verdad sobre la segunda venida. Entre ellos se encontraba el agricultor bautista llamado William Miller. Como resultado de su estudio de la Biblia, creyó que Jesús vendría pronto durante el curso de su vida y comenzó a predicar ese mensaje. Con ello, inició un movimiento que, aunque enfrentó una gran desilusión, abrió ante muchas verdades bíblicas que todavía hoy son relevantes. Maravilloso. Jesús va a venir. Y sabes que ahora ya no va a venir como el niño de Belén. Cuando tampoco va a llegar como iba cabalgando y entrando a Jerusalén. Cuando los discípulos le alabaron al Dios con fuerte voz y clamaron: Hosana, Hosana. Ahora vendrá, ¿cómo? Como príncipe, como rey. Será diferente. Entonces es por eso que Cristo viene pronto. No viene para escuchar los lamentos de la humanidad, como cuando vino y se hizo humano. Y luego de ir al pecador culpable, confesar sus pecados, pronunciar sobre él la palabra de perdón. Ahora viene para darle a cada uno conforme a sus obras. Maravilloso, ¿verdad? Los reformadores protestantes y los peregrinos que partieron de Holanda hacia el Nuevo Mundo anhelaban la venida de Jesús. Para ellos, la segunda venida de Cristo era un acontecimiento gozoso que esperaban con un gran interés. John Wycliffe
anhelaba la venida de Cristo como la esperanza de la iglesia. Calvino hablaba en nombre de los reformadores al referirse al glorioso regreso de Cristo como el más auspicio de todos los acontecimientos. Para los hombres y las mujeres fieles a Dios, la segunda venida de Cristo era algo que había que celebrar, no algo que se debía temer. No hay por qué tener miedo. ¿Te imaginas que desde el tiempo de Enoc, vamos a leer ahí en el libro de Judas, versículos 14 y 15, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Sabes, desde el tiempo de Enoc, él ya esperaba a Cristo. ¿Cuántos años han pasado? Pero cada uno tiene esa esperanza. Leemos ahí en San Juan, capítulo 14, versículo 1, 2 y 3. Y dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y también leemos ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y en el libro de Tito leemos capítulo 2, versículo 11, 13 y 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sabia, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. También nosotros podemos estar pasando por momentos difíciles. Sí, porque tú como cristiano tienes muchas pruebas, muchas tentaciones, y a veces tú dices que no las puedes soportar. Pero esa es la fe que tú necesitas, que yo necesito, cuando pasamos por esos momentos difíciles. Por ejemplo, cuando leemos en el libro de Job, capítulo 19, versículo 25, él dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y el versículo 26 y 27 dice: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Maravilloso, ¿verdad? Esa fe que nunca se perdió por este hombre que estaba padeciendo tanto, quizás de lo que tú y yo nunca hemos pasado o hemos sufrido como él. Y en Mateo capítulo 25, versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. También podemos mirar que muchos se nos acaba la paciencia, ¿verdad?
Es fácil entender porque la creencia de la segunda venida de Cristo ha traído tanta esperanza y alegría a los cristianos que creen en la Biblia. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos seguidores. La promesa de despedida del Salvador sobre el monte de los olivos de que volvería iluminó el futuro para sus discípulos, llenó sus corazones de gozo y esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Es por eso que Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica, sabes, ellos están tristes. Sí, al igual que tú y yo, porque somos seres humanos. Cuando perdemos un ser querido, lloramos, sí, y nos ponemos tristes y decimos, ya no lo voy a volver a ver. Se fue y no volverá. Pero tú que crees en Cristo, que tu fe está ahí, intacta, tú dices, como dice Pablo, no ignores, como aquellos que no tienen esperanza, porque los que murieron en Cristo solamente están durmiendo y cuando suene la trompeta, ellos van a resucitar para vida eterna. Entonces, la muerte es un sueño solamente. Pero el enemigo quiere que tú no creas en esa bendita esperanza. Quiere que tú te pierdas. Cristo les prometió a sus discípulos y cuando Él les dice, y si yo me fuere, yo voy a preparar un lugar para ustedes. No estén tristes. Sí, con la muerte de Cristo todos los discípulos estaban tristes y se escondieron, desconsolados. En ese camino a Emaús van estos dos hombres tristes, ¿verdad? Sin esperanza. Todo lo dimos por Cristo y mira dónde estamos. Y cuando Cristo se acerca y le empieza a hablar desde Moisés y a explicarle la escritura, entonces ellos creyeron. Sí. Cuando Jesús también allí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Le dijo, no estén tristes. Ya estuvieron tristes una vez porque pensaron que lo habían perdido todo, pero ahora Él resucitó, ha vencido a la muerte. Y si Él ha vencido a la muerte, tú también puedes vencer a la muerte porque tienes a Cristo. Cristo es la victoria del cristiano. Entonces, Él les dijo, no estén tristes, así como ustedes lo están viendo que va ascendiendo, así volverá, con poder y gloria. Y es por eso que también Pablo dirigió los pensamientos de los hermanos de Corinto a los triunfos de la mañana de la resurrección, cuando todos los santos que duermen levantarán para vivir para siempre con el Señor. Maravilloso, ¿no? No tenemos que estar tristes como Cefas, no tenemos que estar tristes como los hermanos de Corintios, no tenemos que estar tristes como los tesalonicenses, porque tú y yo necesitamos creer en esa bendita promesa. Pero el tiempo, muchos dicen, tarda el Señor en volver y pierden su esperanza. ¿No sabes? ¿Sabes lo que eso significa? Perder la esperanza, perder tu salvación. Y entonces, ¿de qué te sirvió que pudieses estar 20, 30 años en la iglesia si al final te pierdes? No sirve de nada. Aunque los reformadores protestantes creían en el regreso literal, visible, audible y glorioso de Cristo, poco a poco fue cambiando la interpretación de esta verdad bíblica. Los predicadores populares del siglo XIX enseñaban que Cristo vendrá para establecer su reino en la tierra y dar paso a 1000 años de paz. Esto condujo a un letargo espiritual con un compromiso apático con los valores espirituales. Del mismo modo que los discípulos, así también. Es por eso que tú tienes que leer tu Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo. No sigas leyendo si no estás entendiendo. ¿Sabes? El mismo Dios que inspiró la Biblia te puede inspirar a ti para que tú puedas entenderla. Tú y yo necesitamos entenderla. En el libro de Hechos capítulo 1, versículos 9 y 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones
Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero ahora va a haber un cambio extraordinario. En Apocalipsis 1:7 dice: he aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Sabes? Cuando Cristo ascendió, no lo pudieron mirar todos. No lo miraron todos. No lo miró todo el mundo. Pero cuando Él regrese, es maravilloso que tú lo vas a poder ver si tú estás vivo. Que yo lo voy a poder ver si yo estoy vivo. Y si estamos muertos, pues no, ¿verdad? Pero vamos a resucitar para verle también. Eso es maravilloso. ¿Sabes? En el tiempo de Cristo hubieron muchos que no creyeron. Sí, muchas personas que no creyeron. No, Él es un mentiroso. Ahí en Mateo capítulo 26, versículo 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. ¿Sabes que los dirigentes de la iglesia no creyeron que Él era Cristo, que Él era el Salvador? Triste, ¿no? El pueblo que Él vino a buscar y a salvar, el pueblo que estaba perdido, que Él quería rescatar, no creyeron en las promesas. Y hoy sucede lo mismo. Hay muchas personas que no creen en las promesas. ¿Y qué podemos hacer si no creen en la promesa? No se puede hacer nada con la incredulidad. Solo el poder de Cristo puede transformarnos. Solo Él puede darnos sabiduría. Tú te puedes equivocar, yo me puedo equivocar, sí, pero Cristo no se equivoca. Y cuando Él le hace una promesa, Él cumple. Yo creo eso. Él no me ha fallado. Hasta aquí, Él no me ha fallado. Y yo estoy seguro, sí, yo estoy seguro que a ti tampoco te ha fallado. Porque Él es fiel a su promesa. También leemos en Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabes? Que no importa qué horario sea en China, Japón, Asia, Groenlandia, en otros continentes, si allá es de noche ahora y aquí es de día, o aquí es de noche y allá de día, no importa. Cuando Cristo venga, todos los que estén vivos lo van a ver. Y Mateo 24, 30 y 31 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todos los tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Por qué se van a lamentar? Porque no quisieron creer. Todo aquel que no quiere creer se va a lamentar. Lo siento. Pero si ahora tú tienes la oportunidad de ser salvo, cree, tan solo cree, y eso es todo. Cuando Cristo vino por primera vez como un bebé en el pesebre de Belén, muy pocos vislumbraron su venida, pero cuando venga por segunda vez, todo ojo le verá. Una de las verdades solemnes más solemnes y gloriosas reveladas en la Biblia es la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo vino, ¿sabes? Cuando Cristo vino por primera vez en la tierra y a nacer como un bebé, el pueblo de Dios, los estudiosos de la Biblia, ni en cuenta. ¿Tú te puedes imaginar qué decepción hubo en el cielo? Aquellos hombres que estudiaban, que sabían de profecía, y no pudieron percibir la venida de Cristo si se había predicado desde el tiempo de Enoc hasta ese tiempo. Todos los profetas estaban predicando de Cristo, de la segunda venida de Cristo, de la primera venida de Cristo, perdón. Ellos tenían que saber. Isaías dijo dónde iban a nacer, Miqueas, y te puedes dar cuenta.
Aún David en los Salmos. Estaban ellos confirmando que Cristo iba a nacer. ¿Dónde iba a nacer? ¿De qué descendencia? Y ellos no quisieron. Mas sin embargo, allá en el campo habían unos pastores. Ahí estaban cuidando las ovejas. Y ellos ahí en ese momento pudieron mirar a los ángeles. Ellos se dieron cuenta que había nacido. 3 hombres de allá del otro continente. No les importó dejarlo todo por venir a Cristo. Y a veces a mí me cuesta dejar mi trabajo. A veces a mí me cuesta dejar que Cristo transforme mi carácter. A veces a mí me cuesta dejar lo que me impide ir a Cristo. Y yo sé que también a ti. Pero te imaginas, estas personas dejaron todo por amor a Cristo. Y tú y yo no estamos dispuestos a dejar nada. Qué difícil. ¿Sabes? Es maravilloso, dice, porque también en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2, 3, 4 y 5 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de tinieblas. Es por eso que tenemos la palabra de Dios para leer y pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que tanta falta nos hace. No estamos en tinieblas. Nosotros sabemos que en ese momento, que yo no sé cuándo, probablemente si va a venir hoy, mañana, yo no sé si 5 años, 10 años, en 20 años, en 30 años, yo no sé cuándo va a volver. Lo único que sé es que yo tengo que estar preparado por si viene hoy o si viene mañana. Eso es lo que necesitamos, estar preparados para tener un encuentro con Él. En Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿tú estás esperando a Cristo? ¿Sabes? En Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sí, tú puedes tener una casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas, 7, 8, 9, 10, 20 casas. Sí, puedes tener 20 carros. Puedes viajar por el mundo. Puedes tener tanto dinero en el banco. Pero si no tienes a Cristo y tú te pierdes, de nada te sirvió todo eso. Tenlo por seguro. De nada te va a servir. Es por eso, mejor procura la salvación. Es por eso que en Apocalipsis dice: es mejor compra el oro refinado, compra el yelmo para tus ojos. Mejor pídele al Espíritu Santo que te revele la verdad y por dónde tienes que ir. Pronto aparece en una pequeña nube negra de un tamaño como la mano, a la planta de la mano. Y es la nube que envuelve al Salvador, en la cual distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. Y cuando se escuche esa voz, tú te alegrarás. Tú dirás: este es nuestro Dios. Habacuc tenía esa bendita esperanza. Juan. Y cada uno que dio su vida por Cristo tenía esa bendita esperanza. Así como Dios utilizó a los reformadores protestantes para redescubrir la verdad sobre la justificación por la fe, solo en Cristo también utilizó a William Miller para redescubrir la verdad sobre la modalidad de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué hizo Miller? Descubrió a un Cristo que lo amaba más de lo que podía imaginar. Con su Biblia, una pluma y un cuaderno, comenzó leyendo el Génesis
y solo avanzaba en su lectura a la medida que podía entender el pasaje en cuestión. Al comparar un pasaje con otro, permitió que la Biblia se explicara a sí misma. Por eso Isaías 28, 9 y 10 dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se le hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Es como nosotros podemos entender la Biblia. Pero cuando tú escuchas a las personas que dicen: no, solo el Nuevo Testamento, el Antiguo es cosa del pasado, entonces no podemos decir que estamos escudriñando un renglón aquí, otro allá, un poquito aquí, otro poquito, línea por acá, línea por allá. Hay que encontrar la verdad. Es una investigación. No solo quieras estudiar lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada, o quieras hablar de lo que a la gente le agrada. No, Señor. Por eso Proverbios 8, versículo 8 y 9 dice: juntas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida, todas ellas son rectas al que entiende y razonable a los que han hallado sabiduría. Pero sabes que muchas personas dicen: no, eso no es cierto. Es, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. No, el día domingo es el día de reposo. Ok, vamos a estudiar la Biblia. Muéstrale tú dónde dice que hay que guardar el día domingo. Pero tú que dices, es el sábado, muéstrale con la Biblia. Nada más unos 10, 15 versículos. Y entonces podemos mirar que no vas a encontrar que se adora el domingo, que es el sábado. Entonces, si estamos escudriñando la Biblia, vamos a encontrar la verdad. Pero la verdad, aunque te duela, tú decides, ¿la aceptas o no la aceptas? Es por eso que en San Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero, ¿sabes? Pero también hay un problema, porque muchas personas no quieren encontrar la verdad, o cuando escuchan la verdad no la quieren aceptar. Entonces, a medida que William Miller comparaba versículo con versículo, se le abrían los misterios de la Biblia. Buscaba como quien busca un tesoro escondido y fue ricamente recompensado. El Espíritu Santo le abrió la palabra de Dios a fin de que la entendiera. Abordó las profecías con la misma diligencia en el estudio de la Biblia que con los demás pasajes bíblicos que estudiaba. Por ejemplo, en Daniel 1:17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Tú crees que nada más fueron inteligentes? Había una razón. Ellos estaban pidiendo sabiduría y Dios les dio. Tú pídele a Dios. Daniel 2:45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Dios no se equivoca. Y tú te puedes dar cuenta cuando lees la Biblia que todo se ha cumplido en su totalidad. Todo lo que se predijo, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Por eso es interesante cuando lees la Biblia. Mira, leemos ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que he visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo se acerca. ¿Es bueno leer? Sí. ¿Es bueno escuchar? Sí. Pero si tú lees y si tú escuchas, pero no guardas, de nada sirve. Tienen que ir las 3 cosas juntas: leer, oír y guardar. Tienes que aceptarlo. Sí. Porque Cristo te acepta cual tú eres, cual tal soy yo, de pecador. Así me acepta.
no me dice que no, me dice que sí. Él me acepta con todos mis defectos. Entonces, tú tendrías que aceptar también la Biblia. Cuando Él te dice, eso es, tú no tendrías por qué estar diciendo que no es. Eso es, y eso es, porque Él no falla. Maravilloso, ¿verdad? Es bueno cuando estudiamos la Biblia. También, cuando nosotros leemos el Apocalipsis, los símbolos de los libros proféticos no están rodeados de misterio. Muchas personas le tienen miedo, pero podemos mirar a un Dios amoroso. Nos ha dado su palabra profética con el fin de prepararnos para los acontecimientos culminantes que pronto tendrán lugar en este mundo. William Miller comprendió claramente que la mejor manera de entender las profecías era permitir que éstas se interpretaran por sí mismas. La misma Biblia explica claramente los símbolos proféticos. La bestia representa reyes o reinos, Daniel 7, 17 y 23. El viento representa destrucción, Jeremías 49, 36. El agua representa pueblos o naciones, Apocalipsis 17, 15. La mujer representa la iglesia, Jeremías 6, 2, Efesios 5, 22 y 32. Las profecías temporales de Daniel y Apocalipsis también se dan en lenguaje simbólico, al que un día profético representa un año literal, como lo dice en Números 14, 34 y Ezequiel 4, 6. Es por eso que solamente cuando empieces a leer la Biblia, tú no tengas miedo, que si no entiendes, pídele sabiduría a Dios. Porque 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si alguna vez te has equivocado, lee la Biblia y te va a ayudar a corregir, te va a redarguir, te va a mostrar tus defectos. Es como cuando te miras al espejo y tú dices, tengo cabello blanco, ya no tengo cabello, o mira cómo estoy, tengo la edad. Muchas cosas que te muestra el espejo. Así también la Biblia, cuando tú vas a ella, te muestra quién eres realmente y quién es Dios realmente. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que estudiar nuestra Biblia. Miramos también, William Miller observó que los acontecimientos predichos por los profetas se cumplieron con precisión. Por ejemplo, los 400 años de los descendientes de Abraham en Egipto, los 40 años de peregrinación de Israel por el desierto, los 70 años de cautiverio de Israel y las 70 semanas determinadas para Israel en Daniel. Lo podemos encontrar en Génesis 15:13, número 14:34, Jeremías 25:11, Daniel 9:24. Y en Marcos capítulo 1, versículo 15 leemos diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio, la predicación de Cristo. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. En Romanos 5:6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Sí. Él vino a ocupar ese lugar que tú y yo merecíamos. Él vino a pagar mi deuda. A medida que Miller estudiaba las profecías, comparando un pasaje con otro, llegó a la conclusión de que si Dios tenía un calendario divino de principio a fin en la Biblia, también debía tener un calendario divino en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor. Y una de las profecías más largas son las de los 2300 días. Y él empezó a estudiar. Cuando él dice hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Siguiendo la regla, entonces él dice, de día por año él empezó. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó el principio de las 70 semanas? Quedó establecido irrefutablemente en el año 457, antes de Cristo, a fin en el año 34. Partiendo de esta fecha, no es difícil encontrar el término de los 2300 días, las 70 semanas, 490 días, descontadas de los 2300 días, quedaban 1810 días, concluidos los 490 días.
Quedaban aún por cumplirse los 1810 días, contando desde el 34, los 1800 nos lleva al año 1844. Por siguiente, los 2300 días de Daniel 8:14 terminaron en el año de 1844. Una de las profecías más largas. Entonces, muchos se hacen un montón de preguntas y dicen, no entiendo la profecía. Yo quiero decirte, cuando tú lees Daniel capítulo 8, capítulo 9, Daniel también dice, ¿y esto qué es? También lo entendía. Pero ahora viene el ángel y le explica la profecía. ¿No es maravilloso eso? Saber que no estás solo, saber que no estás abandonado, saber que hay un Dios que está en el control de todo. Y Esdras, en Esdras capítulo 7, versículo 7, capítulo 7 versículo 7 al 13, podemos mirar. El decreto fue emitido por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Este decreto fue el último de 3 decretos para permitir que los judíos regresaran a reconstruir Jerusalén. En Daniel 9, 25 y 26 dice, sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo a un príncipe que ha de venir destruir la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Hay muchas cosas que todavía necesitamos estudiar y entender. En la profecía extraordinaria, Daniel predijo que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías transcurrirán 69 semanas proféticas, 483 días proféticos o años literales, puesto que el decreto se expidió en otoño de 457, 483 años se extienden hasta el otoño del 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa el ungido, y en otoño del año 27 Cristo se bautizó y recibió la unción del Espíritu Santo. Lo encontramos en Hechos 10:38. Después de su bautismo, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino. Dios decía, el tiempo se ha cumplido. Y en la primavera del año 31 después de Cristo, a mediados de esa última semana profética, 3 años y medio después de su bautismo, Jesús fue crucificado. El sistema de ofrendas quedó terminado. Se había cumplido la profecía. Y ahora el tiempo para el pueblo de Israel se había acabado. Era el tiempo para predicarlo a todo el mundo. Sí, ¿sabes? Muchos me preguntan por qué el Espíritu Santo no guió a Guillermo Miller para que pudiera conocer la verdad. O muchos dicen, ¿por qué es que se llevó ese gran chasco? Sí. ¿Tú sabes que los discípulos también se llevaron un chasco? Al saber que lo que ellos pensaban no era lo que Dios pensaba o lo que Dios decía. Sí. Miller creía que era la venida de Cristo, pero Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Era la purificación del santuario. Por eso la importancia de leer. Sí. Tú puedes decirte que eres chasqueado. Todo el mundo se ha chasqueado. Pero nosotros no estamos diciendo que somos perfectos, porque solo Cristo es perfecto. Y si Cristo permitió, fue por una razón. Sí. Tú sabes por qué muchas de las veces nosotros pasamos por enfermedades. Tú sabes por qué muchas de las veces nosotros pasamos por problemas o dificultades. Son pruebas difíciles. Muchos se salieron de la iglesia. En el tiempo de Guillermo Miller, muchos se salieron de la iglesia. Pero ¿sabes por qué se salieron? Porque su fe no estaba fundada sobre ese fundamento que es Cristo. Hoy en día, muchos se dicen ser cristianos. Pero ¿sabes qué? No son cristianos. Porque no tienen fundamento. Cuando llegan las pruebas, se salen. Cuando venga la persecución, van a decir que no son cristianos. Si Cristo permitió eso, fue por una razón. Para que escudriñara la Escritura. ¿Sabes por qué Job sufrió? Y él pudo decir, yo sé que mi Redentor vive.
Pero muchos de ahí empezaron a estudiar, se esforzaron para conocer la verdad. Sí, muchos de nosotros nos hemos equivocado y no reconocemos nuestro error. Pero cuando tú te equivoques, reconoce tu error. Cristo no se equivocó, el ser humano sí se equivoca. ¿Sabes? Quizás en este momento estás pasando por momentos difíciles. Pídele a Dios que te dé sabiduría para que puedas pasar esa prueba. Sí, todos pasamos por pruebas. Yo necesito que tú ores por mí. A lo mejor tú estás bien, bendito el Señor. Pero yo necesito de Dios todos los días. Mi deseo es ver a Cristo. Mi sueño es que todo lo que estoy viviendo aquí se acabe. Porque Cristo tiene algo mejor para mí. Tiene algo mejor para ti. Pero tú deseas vivir mejor o seguir igual. Cada uno de nosotros toma su decisión. De todo corazón yo deseo que tomes la mejor. Que Dios te bendiga. Oramos. Señor, gracias por esta lección. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Yo sé que está pronto a volver. Ayúdenos a prepararnos. Y también denos sabiduría para que podamos predicar ese evangelio a aquellas personas que aún no lo conocen, Señor. Por favor, quédese con nosotros. Se los rogamos y suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos lo permite. Bendiciones.